El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Es un gusto saludarte, te damos la bienvenida. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña, como todos los jueves, mi esposa Esmeralda Martínez. Ella ya está lista, ella va a tomar tus mensajes, va a recibir tus llamadas y vamos a estar contigo, si el Señor lo permite, los próximos 50 minutos hasta las 7 de la tarde. Buenas tardes, gracias por acompañarnos el programa Volviendo a la Palabra. En cabina los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Aquí recibimos tus llamadas hasta las 7 únicamente. El correo es volviendo a _lapalabra@hotmail.com, donde nos puedes mandar tus dudas, tus comentarios. Asimismo, un número de celular para mensajes es el 818-252-8607. Y una página de internet que es www.volviendoalapalabra.com, donde puedes escuchar y bajar también prédicas de programas anteriores. También tenemos Facebook, que es Volviendo a la Palabra. Y si te hace falta Biblia, si tú no tienes Biblia, márcanos. Solamente es para ti. O si necesitas una Biblia en audio, también nos puedes llamar, nos la puedes solicitar, ya sea al correo, al celular o aquí en cabina, solo hasta las 7. Y bueno, otra vez te damos la bienvenida y gracias por acompañarnos. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Vamos a hacer hoy dos cosas. Yo no sé si escuchaste el programa de ayer, para los que aún no saben, porque tenemos muy poquito tiempo. Tenemos un pequeño espacio también los miércoles a las 7:30 de la tarde. Ayer nuestro hermano predicó arrepentimiento. No sé si te diste cuenta, si anotaste o contaste todos los versículos de la Biblia que dio. Yo creo, igual en algún programa nuestro, no sé si te has dado cuenta, si te das a la tarea de anotar todos los versículos que usamos. Es importante, ¿sabes? Para lo que vamos a hablar hoy, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia que se dice cristiana? Cuando hablo de en la iglesia, no me refiero solo a los domingos en el edificio ese que te reúnes, ¿no? Que dicho sea de paso, eso no es la iglesia. La iglesia no es un edificio, eso es un local, una casa, lo que sea. La iglesia somos personas. Pero bueno, en las reuniones, los domingos, la mayoría de las iglesias, solo por no decir en todas, se predica un tema basado en un versículo, en un solo versículo. Y después el pastor usa toda la hora, si bien nos va. En realidad hoy las predicaciones son demasiado cortas, media hora en promedio. Pero usa todo el tiempo para explicar ese versículo, un versículo. Y lo hace con ejemplos, lo hace con sus palabras, lo hace con chistes si es necesario. Un versículo base cada domingo. Y el pueblo se ha ido formando con doctrinas de un versículo. De un versículo. Eso es lo que pasa incluso en todas las religiones. En todas las denominaciones, todas tienen sus doctrinas y te sorprendería saber que todas tienen respaldo bíblico, entre comillas, es decir, respaldo en algún versículo bíblico. Por ejemplo, los testigos de Jehová te dicen que Jesús no es Dios y se basan en un versículo. Tienen versículos, por ejemplo, Juan 14:28, donde Jesús dijo, el Padre es mayor que yo. Y te muestran otros, Jesús oraba a Dios, por eso son distintos, etc. Es decir, te enseñan sus doctrinas con la Biblia en la mano. Los adventistas van allá a los 10 mandamientos para enseñarnos que tenemos que guardar el sábado. Tienen versículos. Los católicos, para sus doctrinas, tienen versículos. Tal vez tú eres católico y lo sabes, yo no sé, tal vez tú escuchas, por ejemplo, aquí un programa de católicos, tienen versículos.
Por ejemplo, cuando hacen imágenes, te llevan al pasaje donde Dios ordenó hacer querubines. Éxodo 25:18. Para las imágenes que tienen en sus iglesias, te llevan al templo de Salomón. Mira cómo también tenía imágenes. ¿Te das cuenta lo que está pasando? Hasta los mundanos. Yo he escuchado mundanos. Me mencionan a mí la Biblia. Usan la Biblia. El que quiere tomar, dice que Jesús hizo vino. Dice que Jesús tomaba vino y es verdad. La Biblia lo dice. El que quiere tener varias mujeres puede hallar soporte en la Biblia, en algún versículo de la Biblia. Mira, te dicen, mira cuántas mujeres tuvo Salomón, ¿ves? Y los evangélicos no son la excepción, no son la excepción. La iglesia que se dice cristiana, la iglesia evangélica, se ha llenado de doctrinas de un solo versículo. Para hablar en lenguas, para justificar cuando el pastor, o ya no solo el pastor, cualquiera se pone a hablar en lenguas en el púlpito, te mencionan Hechos 2, aunque la Biblia lo prohíbe expresamente, ellos te llevan a Hechos 2. Para decirte que puedes pedir cualquier tontería, te llevan allá donde dice, ves, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Para decir que no debemos enfermar, te llevan allá donde dice, por sus llagas fuimos curados, ¿ves? Para la prosperidad, para todo. Para todo existe algún versículo bíblico. Para orar por los enfermos, te llevan a Santiago 5. El diablo es el maestro de doctrinas de un versículo. Si fueras ahí a Mateo 4, y vieras cómo intentó engañar a Cristo. En la segunda tentación le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y luego mira lo que dice el diablo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Está mintiendo el diablo? No, está mencionando la Biblia. Mira, si vas al Salmo 91:11, Salmo 91:11 y 12, léelo ahí en tu casa y dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Te das cuenta? Ese es el pasaje que le mencionó el diablo a Jesús. Le menciona la Biblia. Así trabaja. Pero si te das cuenta, con un pedacito, con un versículo. ¿Cómo le contesta Jesús a cada tentación? Escrito está también. Es decir, hay más partes. Pero el diablo así trabaja, con pastores que traen Biblia y con pastores que hoy por lo regular enseñan de un versículo. Dice en 2 Corintios 11:4. Si alguno viene predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, todo lo toleráis, todo lo que está diciendo es todo te lo tragas, cualquier engaño te lo tragas. Más adelante dicen 2 Corintios 11:14, no es maravilla. Es decir, no te sorprendas. ¿Qué te sorprende? Si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, es decir, como ministros de Dios, como pastores de Dios. Hoy estamos brincando esto, estamos brincando un mandamiento. En 1 de Juan 4:1 nos dijeron, probad los espíritus a ver si son de Dios. Que un ministro ande con su trajecito bien arregladito, con su Biblia bajo el brazo, que en el edificio diga en su fachada, Iglesia de Jesucristo de los últimos días, no es garantía que es de Jesucristo. Iglesia, Cristo viene pronto, no porque diga Iglesia, Cristo es de Cristo, no es garantía. Y no porque entres y el pastor esté en el púlpito usando una Biblia, no es garantía. No es garantía. ¿Cuánta gente se está perdiendo hoy por esto? ¿Cuánta gente pone su seguridad y dice, es que ya voy a una iglesia cristiana? Y eso
no te hace salvo. La pregunta es, ¿ya te arrepentiste? ¿Ya tuviste tu encuentro con el Señor? ¿Ya fuiste quebrantado por el Espíritu de Dios? No, pero ya hablé en lenguas, dicen otros. No, pero ya me bauticé. No, pero la otra vez me caí. ¿En dónde dice que todo eso? Ah, se me olvidaba, sí dice. Un versículo. Pablo se cayó del caballo. Entonces yo tengo que caerme y revolcarme en la iglesia. ¿Eso significa? Probad los espíritus a ver si son de Dios. ¿Por qué nos manda a hacer eso? Sigue leyendo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cómo sabes que no te están engañando? Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Cómo sabes que no andas en este camino? ¿Cómo lo sabes? Es tan lastimoso, por ejemplo, platicar con un testigo de Jehová, escuchar lo que creen, sus doctrinas, pero lo más lastimoso es ver lo convencido que están, ver lo seguro que están de que están caminando en la verdad. Cuando la Biblia dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Lo mismo que pasa con ellos, pasa con los católicos. Lo mismo que pasa con ellos está pasando con los evangélicos. Las doctrinas de los católicos son tan fáciles de descubrir. Yo te aseguro a ti, mi hermano católico, solo con leer la Biblia una vez con que leyeras la Biblia completa, te darías cuenta de todos los engaños. Las doctrinas de los pentecostales, por el amor de Dios, se necesita ser demasiado, ignorante es la palabra, en cuanto a la Escritura. Se necesita no estudiar la Biblia. Es igual, con una vez, hermano pentecostal, con una vez que leyeras la Biblia completa, en forma cronológica, te darías cuenta de todos los engaños de los que estás siendo presa. Hay doctrinas tan fáciles, hay engaños tan sencillos, pero no son los únicos. La gente a veces nos pregunta, ¿de qué denominación son? De ninguna. Siempre les contestamos y hoy te informo, de ninguna. Pero no le cabe en la cabeza eso a la gente. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. ¿No te das cuenta que en la Biblia no se ven las denominaciones? No hay denominaciones. Solo habla de la iglesia cristiana, y a esa pertenecemos nosotros, que somos cristianos, nada más. Nada más. Pero a veces nos confunden, y yo creo que con lo que más nos confunden es, dicen, han de ser bautistas. No, Dios nos libre. Dios nos libre. La semana pasada que hablamos de la doctrina esa de la oración de fe, o repite una oración, o quieres aceptar a Jesús. Esa es una doctrina principalmente bautista, aunque hoy se ha metido casi en toda denominación. ¿Por qué se ha metido? Porque funciona. Según ellos andan trayendo gente a Cristo, cuando lo que andan haciendo es enviando gente al infierno. Sin embargo, nos confunden. ¿Por qué? Porque los bautistas parecen ser los más serios, parecen ser los más bíblicos, pero tienen sus doctrinas graves, muy graves. Esa mentada oración de fe envía gente al infierno todos los días. Y hoy vamos a comenzar a hablar de otra doctrina del diablo. A unos no les gusta que les diga así, que es del diablo, pero es lo que es. Toda doctrina solamente tiene dos fuentes: o es de Dios o es del diablo. Y es lo que es. La doctrina salvo, siempre salvo. Pero bueno, solo para que lo tengas claro, no somos bautistas. Es más, para que lo tengas más claro, no tenemos ninguna iglesia hermana en otro lado. No, pero principalmente no tenemos nada que ver con cualquier iglesia, sea bautista o lo que sea, se diga bíblica o no. No tenemos nada que ver con quien predique salvo, siempre salvo. Lamento con el alma si alguna vez nos confundiste o nos comparaste con otra iglesia o con otro pastor y pensaste, son iguales, predican sana doctrina. Lo lamento. Lamento aún más si en algo contribuí,
si algún tiempo te recomendé a alguna iglesia. No sabes cuánto lo lamento y temo que alguna vez haya de dar cuenta por tu alma. Pero hoy te digo claramente, si en tu iglesia creen y te predican salvo, siempre salvo, es una doctrina del diablo. Ojalá y abras los ojos y salgas de ahí. Yo sé que es difícil, porque si estás ahí es porque también lo crees. Date la oportunidad de escuchar esta serie de programas, porque van a ser varios. Habla con Dios. Habla con Dios. No te aferres a hombre. No sigas a hombre. Habla con Dios y ojalá Él te abra los ojos. La doctrina tiene muchas partes. Tiene muchos versos, tiene muchos pasajes, tal vez por eso se vuelve más difícil descubrirla. La doctrina de salvo, siempre salvo. Es decir, ¿cuál es la diferencia con otras denominaciones? Que no es una doctrina de un versículo, es una doctrina de muchos versículos. Se podría decir que es una doctrina demasiado bíblica, pero sin embargo, le falta una parte. Hoy tomaremos de base una pequeña ramita de la doctrina, porque tiene muchas ramitas y te las voy a ir explicando poco a poco. Hoy vamos a hablar de si puede Dios arrepentirse o no puede Dios arrepentirse. Antes de comenzar este tema y comenzar a ver los versículos, quiero hablarte, por eso te decía al principio, vamos a ver dos cosas. Quiero ir hablando de las dos cosas. ¿Cómo debe interpretarse la Biblia? Eso es lo primero. La invitación de nosotros siempre es leer la Biblia. Ve a leer la Biblia. Pero no leerla por leerla, sino que debes de ir formando doctrinas por tu cuenta. Es decir, tus creencias deben de estar fundadas en la Biblia. ¿Cómo se hace esto? El arte o la ciencia de interpretar la Biblia se le llama hermenéutica. Ojalá y puedas tomar nota de lo que vamos a platicarte hoy. La hermenéutica se forma por reglas de interpretación. Esas reglas, si las seguimos, nos van a llevar a interpretar correctamente cualquier versículo o cualquier pasaje de la Biblia. Cuando vas a un versículo o a un pasaje para ver qué significa, hay que aplicar las reglas de interpretación. Si haces esto, vas a sacar el real significado. Esta es la única forma de hacerlo correctamente. Esto de hecho tiene su nombre, se llama hacer exégesis. Exégesis es extraer de un pasaje o de un verso lo que realmente significa. Sin embargo, de lo que te hablaba al principio, ahora hay algo que predomina en la iglesia, una forma errada de interpretar. Se llama eisegesis, con I. La primera fue exégesis. Si le cambias en vez de la X una I, dice eisegesis. Y esa es la forma errada de interpretar. Eisegesis es ir a un pasaje o a un versículo y hacer que signifique lo que nosotros queremos o lo que nosotros necesitamos que signifique. Es decir, es interpretar un versículo, pero con una idea preconcebida e interpretarlo dentro de esa idea preconcebida. Es como decir, tiene que significar esto. Tiene que. Eisegesis es, por ejemplo, hoy hay pastores que preparan su tema para el domingo, preparan lo que quieren enseñar, preparan su sermón. Así es como nacen infinidad de doctrinas. Terminan su sermón, dicen ya lo tengo, y en verdad hay quien dice ahora solo me faltan versículos de la Biblia para apoyar mi sermón. No es así, eso es hacer eisegesis, sino que el sermón debería de haber salido de versículos bíblicos. No sé si te das cuenta, eso es hacer eisegesis. Eisegesis es lo que hacen los calvinistas, los salvos siempre salvos, sean bautistas o lo que sean. Se les llama calvinistas porque es una doctrina predicada y enseñada por Calvino. Bueno, ellos
ven los versos, por ejemplo, en el tema que vamos a tratar hoy. Ellos ven los versos que dicen Dios no se arrepiente. Ok, ellos ven los versos donde dice que la salvación no se pierde. Pero después hay una gran cantidad de versos que enseñan que la salvación sí se pierde. Hay una cantidad grande de versos que enseñan que Dios sí se arrepiente, que significan claramente eso, pero lo que ellos hacen es los tuercen. ¿Para qué? Para que signifiquen lo que necesitan que signifiquen, para que no contradigan la doctrina que creen. Eso es hacer exégesis. Eisegesis. Lo más triste es que no lo ven. Eso te tiene que acompañar. Cuando te decidas, y ojalá sea hoy, a comenzar tu lectura de Biblia, siempre recuerda lo que es hacer exégesis y lo que es hacer eisegesis. Serás bendecido en el camino. Serás bendecido también si aplicas reglas de interpretación que te vamos a ir enseñando durante toda esta serie de programas que hablemos de esto. Hay algunas reglas muy básicas. Yo creo que la más importante, la más, pero también la más ignorada, es la regla de el contexto. Todo versículo debe ser entendido e interpretado en su contexto. ¿Cuál es el contexto de un versículo? Los versículos, el contexto inmediato son los versículos previos y los versículos posteriores. Ahí debe ser interpretado. Su contexto, un contexto más grande es todo el capítulo o varios capítulos. Pero es mejor, cada verso debe ser entendido en el contexto de todo el libro o toda la carta a la que pertenece. Eso es el contexto. Hoy lo que más existe es lo contrario. Versículos sacados de su contexto e interpretados así. Nada más el puro versiculito. Así. Eso es sacarlo de su contexto. Eso es lo que te decía ahorita que enseña Jesús ahí en Mateo 4. Cuando el diablo le dice, mira, escrito está esto. Jesús le dice, sí, pero escrito está también. Es decir, hay otra parte que el diablo oculta, que el diablo esconde. ¿Cómo nos defendemos de eso? Leyendo la Biblia. Y aquel que se decide o aquel que dice, yo ya la leo. Bueno, hoy quiero darte reglas para entenderla. ¿Cómo debe entenderse? ¿Cuántas personas han pasado de católicos a evangélicos y creen que ya son salvos solamente por haber cambiado de iglesia? No, nunca debes dejar de hacer lo que se nos ordena, probar los espíritus. Decíamos ahorita, son tan fáciles los errores de los pentecostales. ¿Y cuántos han salido por ver estos errores? Igual como le pasó al católico, pero cae en una iglesia bautista o de otra denominación y dice, aparentemente bíblica, y dice, no, aquí sí estoy bien, aquí no hay show. ¿No? Aquí el pastor no se tira al piso, aquí sí es bíblico y se sienten tranquilos por eso. Nunca dejes de hacer lo que se nos fue ordenado. A lo mejor tú dices, ¿y a usted sí le vamos a creer? No, a mí tampoco. El domingo yo le dije a mis hermanos, no tienes que creerme a mí. Tenemos que ir a la Biblia. El pueblo tiene que regresar a la Biblia. Tenemos que aprender a estudiar la Biblia. Tenemos que aprender a interpretar la Biblia. ¿Puede Dios arrepentirse? ¿Qué dice la Biblia? Es lo que tenemos que ver. Los salvos, siempre salvos, dicen que no. Y luego, hay una característica de los que predican esto, que tristemente las personas no lo ven, pero te decía porque aparentan ser demasiados bíblicos, como son más bíblicos que los pentecostales, como son más bíblicos que, pues lógico, que los católicos, como aquí no hacen show, ¿no? Te hablan de lo que han estudiado. Hay quien dice, yo he estudiado esta doctrina 10 años, salvo siempre salvo. Pues no importa que la hayas estudiado 10 o 20 años.
Solamente has estado equivocado 10 o 20 años. Hay gente que apantalla, ¿no? Y dice, es que aquí leemos 10 versiones diferentes de la Biblia. No importa. No te dejes apantallar, no te dejes dormir. Nomás está equivocado en 10 versiones diferentes. Pero es que hay pastores así. Hay pastores que apantallan. Hay pastores que los escuchas y babeas. Y wow, cuánto saben, ¿no? Está bien si lo que sabes es verdadero. Pero tú tienes que probar los espíritus a ver si son de Dios. Es decir, no es de que el que aparenta ser bíblico ya no lo voy a poner a prueba. Es a todos. Probar los espíritus. Probadlos. Tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a estudiarla, aprender a interpretarla e ir formando tus doctrinas. Claro que se puede. Dice 1 de Juan 2:27, la unción que permanece en ustedes los enseña. No tienen necesidad de que nadie los enseñe. No es bueno creer en nadie a ciegas. A ciegas en ninguno. Pablo mismo dijo, si yo bajo, Pablo, si un ángel viene, pero a predicarte otro evangelio, sea maldito. Esto no se trata de persona. Esto se trata de lo que dice la Biblia. Tienes que probar los espíritus a ver si son de Dios. No es bueno creer en nadie a ciegas. Hoy hay algunos cristianos que se creen que son bíblicos porque escuchan prédicas en internet. Eso no es estudiar la Biblia. Leer la Biblia es leer la Biblia. Estudiar la Biblia es estudiar la Biblia. En una doctrina como la que hoy empezamos a hablar de si Dios se arrepiente o no se arrepiente. ¿Sabes qué es lo que hace el pueblo? Escuchan una parte y luego escuchan la otra parte y luego deciden a quién creerle. Es un error. ¿De dónde lo sacaste? De un tercero. ¿Cómo eliges a quién creer? ¿Cómo eliges? ¿El que esté más guapo? ¿El que hable más bonito? ¿El que lea más versiones? ¿Cómo eliges? Cualquiera que elijas es un error. Puedes atinarle, pero eso se llama chiripada. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ve a la Biblia. Es bueno escuchar una parte, es bueno escuchar la otra parte, pero tú ve a la Biblia, saca tu conclusión, no lleves prisa, porque claro que vas a tardar años en terminar la Biblia, pero no hay nada más seguro. Lo que te digo es, si tú no has leído la Biblia ni siquiera completa una vez, ¿cómo puedes estar seguro de lo que crees? ¿Cómo puedes estar seguro? ¿Puede Dios arrepentirse? Dice Números 23:19 y vamos a comenzar con los versículos. Antes te voy a repetir los teléfonos. 8375-50-51 y 8375-50-55. Y mi número de celular es 818-252-8607. 818-252-8607. Números 23:19, que es el que más usan para esto de que Dios no se arrepiente. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Ese es uno de los que dicen. Primera de Samuel 15:29. El que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y con estos dos versículos, o uno u otro más, concluyen, no puede arrepentirse. Y además los escuchas agregarle. No, porque si se arrepiente sería como un hombre. No, el que dice que si se arrepiente lo está humanizando. No, porque si se arrepiente sería imperfecto. No, porque entonces no es omnisciente. No, porque entonces tendríamos un Dios que se equivoca. No, porque a todos los que cuando me dicen esto, tranquilo.
Es más importante la palabra de Dios, no las conclusiones ni la palabra de hombre. Y todo eso es palabra de hombre. No que entonces no es omnisciente, no que entonces Dios se equivoca, no que entonces es palabra de hombre. Hay que ir a ver qué dice la Biblia completa, completa. Esto es lo primero que debes saber y anotar. ¿Cómo se forma una doctrina correcta? Con todos, la palabra todos los pasajes que aparecen en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, que hablen del mismo tema. Esto tiene su nombre en la hermenéutica. Se llama teología sistemática. ¿Ok? Hacer un estudio completo por toda la Biblia. Es decir, las doctrinas tienen que nacer de aquí. ¿Cómo orar? Que enseña toda la Biblia de la oración. Que enseña toda la Biblia de la salvación. Hacer esto es lo único correcto que se puede hacer. Las doctrinas correctas solamente se forman así. Cualquier cosa menor a esto nos va a dar una doctrina incompleta, una doctrina errónea. ¿Y qué? Vas a creer en un Dios incompleto, en un Dios, en una mitad. ¿Ok? El Dios en el que creemos se forma por las doctrinas que creemos. Y si tenemos doctrinas equivocadas, tenemos un Dios equivocado. ¿Qué dice toda la Biblia sobre si Dios se arrepiente o no se arrepiente? Eso es lo que debemos de buscar. Ya vimos, te mostré ahorita, porque no es mi interés esconder versos, ya vimos los que dicen no puede arrepentirse. Pero ahora vamos a ver estos otros pasajes. Antes te digo cómo le hice. ¿Sí? No soy un super ungido, no tengo revelación especial. ¿Sabes de dónde los tomé? De una concordancia. Otra vez, todo aquel que se decide a leer la Biblia, a empezar hoy, ¿sabes? Ármate de herramientas. Una concordancia y un diccionario es lo básico, es lo básico. Yo no quiero apantallarte con otras cosas. Lo que quiero decirte es tú lo puedes hacer. Ese fue el pleito de Lutero. Por esto comenzó la Reforma. Todos pueden tener una Biblia, todos pueden leerla y todos pueden entenderla. No importa si eres hombre o mujer, joven o viejo, la Biblia dice: el que busca, halla. ¿Okay? Me buscarán y me hallarán cuando lo hagan de todo su corazón. Mira estos versos. Génesis 6:6. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Toma nota. Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer. Primera de Samuel 15:35. Jehová se arrepentía de haber puesto por rey a Saúl. Segundas de Samuel 24:15. Cuando el ángel extendió su mano para destruir Jerusalén, Jehová se arrepintió. Jeremías 18:8. Si esos pueblos se convierten de su maldad, yo me arrepentiré, dice Jehová. Él mismo dice: yo me arrepentiré. Deuteronomio 32:36. Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Se arrepentirá. Mira, estos anótalos y léelos en tu casa. Joel 2:13 y 14. En el 14 dice: ¿quién sabe si volverá Jehová y se arrepentirá? Jonás 3:9. Léelo en tu casa. Jeremías 15:6. Tú me dejaste, dice Jehová, te volviste atrás. Yo extenderé sobre ti mi mano, te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme, dijo Jehová. Ya si no le creemos. Jeremías 26:3, léelo en tu casa. Amós 7:3, se arrepintió Jehová de esto. Jonás 4:2, léelo en tu casa. Hay muchos versículos, no podemos negarlo. La Biblia dice que Dios sí se arrepiente. ¿Qué se hace en estos casos? Es lo que debemos aprender. No pelearnos en esta doctrina, sino aprender a interpretar. ¿Qué se hace?
con contradicciones aparentes. Solo aparentes. Porque hay 2 reglas más. Ojalá y estés tomando nota. Ya hablamos de la del contexto, pero aquí hay otra regla. La Biblia no se contradice, nunca se contradice. Y parece mentira, esta regla es la que hace caer a gente que se cree bíblica. Porque concluyen así. Hay versos que dicen que no se arrepienten. Hay otros que dicen que sí se arrepienten. Pero como la Biblia no puede contradecirse, entonces no son verdaderos. O no significan lo que parece que significan. Es decir, les hacen, acuérdate, eisegesis. Eisegesis. La conclusión correcta es, hay versos que dicen que no puede arrepentirse, pero hay otros que dicen que sí puede arrepentirse. Y luego está la regla que la Biblia no se contradice. ¿Qué quiere decir? Que no se está contradiciendo, aunque parezca, sino que hay algo grande, que la doctrina es grande. Hay algo grande que Dios quiere enseñarnos, una doctrina muy grande, una doctrina completa. La Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Además, toma nota. La tercera regla que te doy hoy, ya vimos la del contexto, ya vimos que la Biblia no se contradice. La tercera regla, y muy importante, la Biblia es verdad toda. La Biblia es verdad toda. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Pero dice, toda. ¿Qué quiere decir esta regla? Que toda la Biblia es verdad. Todos los versículos son verdad. Son tan ciertos, son igual de verdaderos los versos que dicen que no se arrepiente que los que dicen que sí se arrepienten. Son igual de verdaderos los que dicen que la salvación no se pierde como los que dicen que la salvación sí se pierde. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se contradicen. No quiere decir que una parte es falsa. Porque si no entraríamos en la disyuntiva. Bueno, ¿y cuál de las 2 partes es verdadera? Las 2 están en la Biblia. Unos van a decir que una parte, otros van a decir que la otra parte, y los 2 pueden tener razón porque las 2 partes están en la Biblia. No sé si me estás entendiendo. No sé si te ha tocado ver en Facebook principalmente o en cualquier lado un debate, una discusión de cualquier tema que tiene 2 partes, porque no es el único. Esto sucede muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, los testigos. ¿Jesús es Dios o es solo el Hijo de Dios? ¿Nos debemos bautizar en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Dios es amor o es fuego consumidor? ¿Podemos elegir a Dios o somos elegidos por Dios? No sé si te das cuenta. Hay muchas doctrinas que tienen esto, aparentan 2 partes. Y tristemente, lo que más sucede es, se ignora una de las 2 partes. Se ignora, así deciden ellos. Te digo, yo veo en Facebook pláticas, debates o discusiones, como se llamen. Tú ves que unos dan un verso y los otros dan otro verso. Y luego otra vez dan un verso y los otros dan un verso. Y así se pueden pasar toda la noche, porque versos hay para los 2 lados. Lo que no entienden es, ambos versos, ambas partes son verdad. Lo importante es qué hacer. Lo importante es conciliarlas. Parece que se contradicen, pero no se están contradiciendo. Cuando encuentres en la Biblia contradicciones aparentes, porque no lo son, lo que tenemos que hacer es ahondar, investigar, escudriñar, para ver lo que Dios está enseñando y dar con la doctrina de Dios. No te detengas en el hombre. No te detengas porque lo has creído 100 años. No te detengas porque es lo que mi pastor cree y me ha enseñado. Busca a Dios. Los calvinistas, los salvos siempre salvos, han resbalado con esta regla. Ellos dicen, y tú si tú eres el que crees esto, analiza tu mente. ¿Cómo concilian esto? Ellos dicen,
esta parte es la verdadera, Dios no se arrepiente. Oye, y la otra parte, no, esa no es verdadera. Oye, pero ¿qué hacemos con todos esos versos? Bueno, no significan lo que parece que significan. No significan lo que significan, aunque lo que significan lo significan claramente. ¿Te acuerdas? Eisegesis es una herejía. Quieren desestimar todos los versos que están en la otra parte. Pero terminan haciendo, bueno, yo lo he vivido en carne propia. Hay gente que dice, oye, ¿y este verso? No, no significa eso. Oye, ¿y este otro? No significa eso. Oye, ¿y este otro? No significa eso. No, ni uno significa lo que significa. ¿Por qué? Porque me estorban a mi doctrina. ¿Te das cuenta? Pero la Biblia dice en Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. La palabra de Dios se suma, se complementa. La revelación se va completando, verso con verso, pasaje con pasaje. Pero otra vez, nuestro mejor ejemplo es la doctrina de los testigos de Jehová. ¿Jesús es Dios o es el Hijo de Dios? Mira esto, lo que dice la Biblia. La Biblia dice las dos cosas. Hay quien se ríe y dice, ¿cómo va a significar las dos cosas? Mira cómo, lo importante es cómo embonan los versos, cómo se forma una doctrina grande y correcta. Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿ese verbo quién es? Jesús. Aquel verbo fue hecho carne, dice Juan 1:14. Entonces Jesús es Dios y dice que estaba desde el principio. ¿Qué pasó después? Dice Lucas 1:35, el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dijo a María, el poder del Altísimo te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, Jesús es el Hijo de Dios por la forma en que decidió bajar a la tierra. Decidió nacer de una virgen, decidió ser un embrión. Decidió nacer como cualquier bebé. ¿Quién es su mamá? María. ¿Quién es su papá? Dios. Por eso es el Hijo de Dios. En la tierra es el Hijo de Dios. Por eso, ¿por qué dijo que el Padre es mayor? Cuando estuvo en la tierra. ¿Por qué le oraba a Dios? Porque era hombre. Jesús en la tierra. Mira Filipenses 2:6. Dice Filipenses 2:6 y es un verso clave para esta doctrina. Dice, el cual, está hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es esto. Estando en la condición de hombre, fue que oraba al Padre. Estando en la condición de hombre, dijo que el Padre era mayor. Estando en la condición de hombre, dijo que nadie sabía el tiempo, ni siquiera él, porque se despojó. Pero después que culmina su obra en la tierra, dice en Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Él está desde antes que el mundo fuese. Y hoy, ¿quién es Jesús? No es el Hijo, es Dios otra vez completo, otra vez como al principio. ¿Te das cuenta? Ve y mira Apocalipsis 5, el Cordero inmolado recibiendo adoración. Jesús es Dios. Entonces, ¿Jesús es Dios o es Hijo? Es Dios. Y fue el Hijo cuando estuvo en la tierra solamente. ¿Te das cuenta? Hay que entender la doctrina completa. Es la mayor bendición. Ojalá y Dios te dé entender esto hoy. Bueno, y con la doctrina de hoy, ¿Dios se arrepiente o no? Mira, primero, tenemos que entender varias cosas. Dios solo tiene una forma de relacionarse con el hombre y es por medio de pactos. Si miras tu Biblia, está dividida en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. Lo que malentienden hoy es el nuevo pacto. Es el pacto de gracia. Pero gracia no quiere decir que no se nos manda a hacer nada. Por el amor de Dios,
tenemos mandamientos. Todos los pactos tienen promesas, pero todos los pactos tienen mandamientos. Dios dijo en Deuteronomio 7:9, conoce que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Mira, Dios es fiel. Sí, pero mira lo que sigue. Guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Con aquellos es con los que es fiel, con aquellos es con los que guarda su pacto. Oye, pero ese es Antiguo Testamento. ¿Y el Nuevo Pacto? Ve a Juan 14:21. Dios es el mismo. Cuando se dice que Dios no cambia, no están diciendo que Dios no se arrepiente, sino que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Pero esto también lo tuercen los calvinistas. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y los ama. Y él será amado por mi Padre y yo le amaré a él. Al que tiene los mandamientos y los guarda. Claro que el nuevo pacto es un pacto de gracia, pero significa que fuimos elegidos por gracia. Después recibimos mandamientos y tenemos que obedecerlos, caminar en santidad, dejar el pecado. Ahora resulta, te dicen al que peca, abogado tienes. Oye, ¿y si fornico? Abogado tenemos. ¿Y si violas? Abogado tienes. ¿Y si mato? Abogado tienes. Ahora resulta que el cristianismo es permiso para pecar. Eso no es así. Estos pisotean la gracia. Pisotean la gracia. Todo aquel que camina con pecado va camino al infierno. Así andábamos nosotros. Dios tenía castigo para nosotros. ¿Qué pasó cuando nos arrepentimos? ¿A poco Dios todavía tiene castigo para nosotros? No. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios se arrepintió. Es decir, Dios cambió de padecer. Mira lo que dice Jeremías 26:3. Quizá oigan, se vuelvan de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pensé hacerles. Ok, se arrepiente Dios. Es lo mismo que dice en Jonás 3:9. Jonás 3:9 y 10. Dice allá al final, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió. Se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y ahora, después dicen, se arrepintió Dios, ya no nos va a castigar. Y ahora ya no puede castigarnos. Yuju, lero, lero. No. Si te vuelves atrás, dice la Biblia, así como se arrepintió del mal que había de hacerte, ahora se puede arrepentir del bien que te prometió. Mira, Éxodo 32:14. Toma nota, por favor, y repasa ahí en tu casa. Éxodo 32:14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Segunda de Samuel 24:15. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Jeremías 18:8. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Pero sigue leyendo, adelantito. Si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Lee todo Jeremías 18, del 8 al 10. Es lo que está diciendo. Tú te arrepentiste un día, te convertiste. Él se arrepintió del castigo que habías ganado. Pero si ahora te trajo a su camino y tú regresas al mal, Él se arrepiente de las promesas que te había dado. ¿No has leído Mateo 18:23 en adelante? Mira lo que enseña. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comenzó a hacer cuentas, le fue presentado el que le debía 10,000 talentos. Como no pudo pagar, ordenó venderle con su mujer, hijos y todo lo que tenía. Pero aquel siervo le suplicó, Señor, ten paciencia y te lo pagaré. Y el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. Ya lo perdonó. ¿Ok? Grábalo.
Pero saliendo aquel siervo, halló un consiervo que le debía 100 denarios y haciéndose de él lo ahogaba y le decía, págame lo que debe. El consiervo le rogó también, pero él no lo perdonó, lo echó en la cárcel. Viendo los consiervos lo que pasaba, se entristecieron, fueron con el Señor y lo llamó el Señor y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné esa gran deuda porque me rogaste, tú debías de haber hecho lo mismo. Entonces el Señor, su Señor, le entregó a los verdugos, pero no lo había perdonado ya. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y termina Mateo 18:35, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Y les está hablando a los discípulos, si no perdonas de todo corazón a cada uno a su hermano las ofensas. ¿Te das cuenta? Claro que Dios se arrepintió un día de castigarnos. ¿Cuándo? Cuando nosotros nos arrepentimos. Nos perdonó, nos trajo a su camino por gracia, nos dio mandamientos. Ahora, si nosotros no caminamos como el Señor quiere, Él se puede arrepentir de las bendiciones que había decidido darnos. Es así de claro. Repasa todos los versos que te di. Pero entonces, ¿qué significa? Que no se arrepiente, lo que dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Sabes qué tienes que hacer? La primera regla que te di, el contexto. Sacado así solito, 23:19, que es como lo predican ellos. Mira, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí, pero lee el contexto. Mira, tú lee desde Números 20, Números 21, mira toda la historia. ¿Sabes cuál es el contexto? Israel, el pueblo, entre sus altas y bajas, hoy estaba en altas. Se había arrepentido, había pedido perdón a Dios y Dios los bendecía. El contexto es que iban avanzando, peleando contra los demás pueblos y les estaban gane y gane a todos, porque Dios estaba con él. De hecho, por eso Moab tenía miedo. Mira Números 22:1. Partieron los hijos de Israel, acamparon en los campos de Moab, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y dice en el 22:3, y Moab tuvo gran temor. Tuvo temor. Por eso, dice en el 22:5, envió mensajeros a Balaam. Joven, y lo mandó llamar para que maldijera al pueblo. Y en ese contexto en el que Dios está con Israel, Dios los está haciendo ganar todas las batallas y quiere que lo maldigan para él poderle ganar a Israel. Ahí es donde le dice Balaam, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición, yo no puedo revocarla. Mira lo que dice en el 23:21, no ha notado iniquidad en Jacob. No ha visto perversidad en Israel. Dios no es hombre para que se arrepienta. ¿Sabes qué quiere decir? No es como nosotros. No es de que un día dijo, te voy a bendecir si tú te portas bien. Y si te estás portando bien, no amanece Dios al otro día. ¿Sabes qué? Te voy a destruir. ¿Pero por qué si no he hecho nada malo? No, pero hoy amanecí de malas. No es hombre para que haga eso. Pero tiene pacto con el hombre. Y se mueve, depende de lo que tú hagas. Cuando tú te arrepentiste, Él te perdonó. Pero si tú vuelves al mal, dice en 1 Samuel 2:30, Jehová, el Dios de Israel, está hablando al sacerdote Elí. Le dijo, yo había dicho, mira 1 Samuel 2:30, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, eternamente. Mas ahora dijo Jehová, nunca yo tal haga. Es decir, se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió? Porque honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Lo hizo con el sacerdote Elí, lo hizo con Saúl. ¿No conoces la historia de Saúl? Primero lo ungió y cuando Saúl lo tuvo por poco, lo desechó. Pero sigue con Números 23, sigue leyendo el contexto. Lee el contexto. Dice ahí, Dios no es hombre para que se arrepienta, es decir, no ha hecho nada. Yo estoy de su lado. Estoy con Israel por cuanto se están portando bien. Y no porque alguien diga, maldícelos, maldice. ¿Quién soy yo para obedecerte?
Pero miren, sigue el contexto. En Número 25:1, acompáñame en tu Biblia. Moraba Israel en Sittim, y mira lo que dice enseguida. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor. Y luego, ¿qué dice? Léelo ahí conmigo. ¿No pudo Dios castigarlos porque ya había dicho que los bendeciría? Dice, el furor de Jehová se encendió contra Israel. Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, ahórcalos ante Jehová delante del sol. ¿Te das cuenta? Se arrepintió. ¿Pero por qué? Cuando Israel cometió pecado. Esto está por toda la Biblia y lo vamos a seguir hablando. Y ojalá te des la oportunidad de escuchar esta parte. ¿Ok? Esto está desde el principio, mi hermano. Esta es la peor doctrina del diablo. Les guste o no les guste al que la predica. ¿Te acuerdas en Génesis 3? Cuando el diablo le dice a Eva, cuando la serpiente dice a Eva: oye, come de esa manzana, no moriréis, puedes comer. Esto es lo que el diablo quiere hacer con toda religión. Católico, peca, que al cabo luego vas al purgatorio. Testigo de Jehová, peca. Al fin que ya eres de los 144,000. Cristiano, salvo siempre salvo. Puedes pecar, que al cabo que si pecas, abogado tenemos. ¿Lo has escuchado? Es la misma voz de la serpiente, pero hoy en pastores que aparentan ser demasiado bíblicos. Ten cuidado, cuida tu alma, prueba los espíritus a ver si vienen de Dios. Vamos a continuar con esta serie, estamos para servirte. Dios te bendiga y nos escuchamos el próximo jueves, si Dios así lo desea.